la mesa es híbrida, tenemos 2 colegas in situ y 2 colegas que van a participar vía Zoom. Y bueno, vamos a hacer una y una para que sea un poco más ameno, y además vamos a iniciar con las colegas que tenemos acá, que rompan el hielo, que siempre es más fácil. Bueno, vamos a empezar con María del Carmen Villarreal. Ella es de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Y bueno, sin más prolegómenos, voy a ir presentándolas en la medida en que les doy la palabra, y las invito a hablar unos 10 minutos. La idea es tener algo de espacio para el intercambio. Yo ya tengo un montón de preguntas, pero no me quiero anticipar porque soy muy habladora, ya todos lo saben. Me presento, soy Ana Paula Penchazade. Hace muy poquito me incorporé al Núcleo de Estudios Migratorios de la UNSAM. Estoy muy contenta de estar acá y de estar en este grupo y en esta universidad preciosa. Ojalá que sepamos cuidarla y seguirla construyendo juntos, ¿sí? En un contexto como este, no huelga decirlo. Bueno, sin más prolegómenos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes, colegas de la mesa. Quería empezar agradeciéndole a Lucila y a Natalia por la invitación, y a todas las personas que están en la organización del evento, Florencia, Belén, Débora y todos los demás. Son muchos, muchas. Quienes hemos organizado este tipo de eventos sabemos el trabajo que hay detrás, así que bueno, quería felicitarlas a todos, felicitarlos porque ha sido un evento estupendo, está siendo. Estoy aprendiendo mucho y por el esfuerzo, ¿no? Y también por la importancia de espacios como este, en un momento en el que la universidad pública, el CONICET se ven amenazados más que nunca. Es importante defender este tipo de espacios, ¿sí? Decir que la universidad pública importa, decir que cambia vidas. Ayer estuvimos en el medio de un debate en el que esto se puso en evidencia de forma muy clara. Lo que hacemos acá es importante, por lo tanto hay que defenderlo, ¿sí? Muchísimas gracias entonces por permitirme estar acá. Yo vengo desde Río de Janeiro, pero bueno, soy ecuatoriana, vivo hace muchos años en Brasil, crecí en Italia, tengo una trayectoria migrante de hace más de 25 años. Y la idea, bueno, de la mesa es debatir un poco gobernanza ambiental, gobernanza de las migraciones, el contexto de migraciones ambientales en América Latina, y me pidieron que trajera algunas reflexiones sobre este tema que hemos venido debatiendo a partir de experiencias locales y de otro tipo. ¿No se está proyectando? Porque tengo a alguien al lado aquí que está con el Zoom, Natalia, y lo está viendo. ¿Sí? Ya me parece. Sí, aquí no. Bueno. No, no pasa nada, no pasa nada. Tranquila. Es bueno, bueno. Yo igual voy pasando. Luego les puedo mostrar. Lo que quería traer era más, creo que ahora están resolviendo. A ver, sí. No, era solo como para mostrar algunas imágenes de, bueno, qué es esto que estamos debatiendo, de lo que tanto estamos hablando últimamente, ¿no? Migraciones ambientales, migraciones climáticas. Hemos sido bombardeados, sobre todo en los últimos años, hay una especie de guerra de datos. Si se habla de, bueno, 17 millones de latinoamericanos que van a migrar hasta el 2050, 216 a nivel mundial. Estimaciones bastante maximalistas hablan de hasta 1 billón o más de 1 billón hasta el 2050, ¿sí? Entonces, el tipo de mensajes que estamos recibiendo en todos lados, acá son solo 3 titulares de 3 periódicos diferentes, ¿sí? Que bueno, vienen planteando este debate, ¿no? Migraciones ambientales, migraciones climáticas, con perspectivas, insisto, muy maximalistas y bastante alarmistas, ¿no? Con esta idea de mucha gente que se mueve, sobre todo en la medida que estamos hablando de gente del sur, ¿sí? Y entonces se trabaja mucho con narrativas amenazadoras, ¿no? Muchas veces de la gente del sur que va a llegar al norte en algún momento y bueno, esto es asustador. Y es un poco el enfoque que desde muchas perspectivas se está transmitiendo.
yo quisiera rescatar el hecho de que cuando hablamos de migraciones ambientales y migraciones climáticas, ya vamos a ver esta discusión, hay varias nomenclaturas, hay un debate muy amplio sobre los conceptos y eso importa también, no es algo menor. Pero me parece que hay que rescatar una mirada histórica, ¿sí? No estamos hablando de un fenómeno nuevo, ¿sí? Acá traje dos imágenes ilustrativas para mí. Una es el cuadro Os Retirantes, do Cândido Portinari, pintor brasileño, que retrató de forma sublime la dureza de la migración también ambiental, ¿sí? De la gente del noroeste de Brasil por las sequías hacia el sur del país, ¿no? La migración interna de siempre de Brasil, una migración muy marcada, y la otra, bueno, es una foto que todos ustedes conocen, las patas en la fuente, ¿no? La defensa de Perón por parte de los obreros, etcétera, en el 45, el día 17 de octubre específicamente, y que, bueno, evidencia mucho esta idea de los cabecitas negras que estaban allí y que remitía mucho esta idea de la migración interna que, como hemos visto en estos días, también está atravesada, por supuesto, por migraciones ambientales, ¿sí? Esto para pensarlo en perspectiva histórica, no estamos hablando de algo nuevo, ¿sí? Lo que se discute hoy se está discutiendo de otra manera, con otro enfoque, pero es importante rescatar el hecho de que los factores ambientales y climáticos desde siempre han empujado a las personas a migrar de forma forzosa y no, ¿sí? Ya vamos a ver que la migración ambiental puede ser, en muchos casos, también una estrategia de adaptación. Bueno, cuando hablamos de migraciones ambientales, es importante pensar que este concepto normalmente es un concepto que abarca una diversidad de fenómenos y hay aquí una disputa por, bueno, cuál es el mejor concepto, cuál es la mejor forma de definirlo. Se habla así, por lo tanto, de migraciones climáticas, migraciones ambientales, ecomigraciones, desplazamiento forzado interno por desastres, desplazados climáticos, etcétera, etcétera, ¿sí? De manera general, las definiciones que vienen siendo trabajadas por organizaciones internacionales, por estudiosos de las migraciones, vienen discutiendo el hecho de que la migración ambiental es un fenómeno, digamos, que puede ser producido por cambios repentinos o de largo plazo, como las sequías, el aumento del nivel del mar. Pueden ser migraciones temporales, circulares, demás definitivas, pueden ser estrategias de adaptación, forzosas y no, por lo tanto, ¿sí? Y la migración climática en este sentido sería una subcategoría de la migración ambiental, que puede ser derivada también de desastres y otro tipo, aunque hay un debate sobre la tipología específica que supondría la migración en contexto de desastres, ¿sí? Esto es algo que está siendo discutido de manera general, se habla también a veces con una reivindicación política de la categoría de refugiado ambiental o refugiado climático, aunque no existe a día de hoy un reconocimiento oficial de esto, ¿sí? Se habla, por supuesto, también de expulsados y desplazados por el desarrollo en la medida en que hay muchísimos desplazamientos que están estrechamente vinculados con la expansión del extractivismo. Lo hemos visto en estos días, lo hemos discutido, personas expulsadas y desplazadas a partir de la instalación de grandes proyectos de desarrollo y de procesos de extracción. Bueno, no voy a extenderme demasiado, sé que no tengo mucho tiempo, pero bueno, tenemos también todo un debate sobre el volumen, de qué estamos hablando, de cuántos, dónde, ¿sí? Hay datos, por supuesto, diversificados, dependiendo de las regiones. Para algunas migraciones tenemos sobre todo datos más cualitativos y escasos estudios comparados, entonces es importante avanzar en esa agenda. Es difícil a veces estimar hasta qué punto la migración derivada de razones ambientales, pero con cambios ambientales y climáticos, pero con cambios a más largo plazo, cómo cuantificar eso, sí, es todavía una cuestión, un desafío en muchos lugares. Tenemos una mejoría de datos constante, es verdad, hay cada vez más estudios comparados, pero aún falta mucho, sobre todo si pensamos en una escala regional o nacional o local, con énfasis en los países del sur global, ¿sí? Algunos datos, sin embargo, que tenemos son importantes. El género importa, por ejemplo, aquí y en todos lados, lo sabemos, lo hemos visto, lo seguimos discutiendo. El 80% de los desplazamientos motivados por el clima, por razones climáticas, son mujeres, según estimativas oficiales, y tenemos claramente una agenda enorme para investigar sobre racismo ambiental. No es casualidad que las personas que más se están desplazando por razones ambientales, climáticas, están en el sur global y dentro, pero no solo, también en el norte, son personas periféricas, son personas afrodescendientes, indígenas, ¿sí? Entonces esto hay que pensarlo, así como pensar
los impactos sobre categorías específicas, personas ancianas, niños, ¿sí? De qué manera se están afectando. Bueno, es algo que tenemos todavía que analizar con más detalle, ¿sí? Estos son algunos datos solo para pensar el desplazamiento interno, que por ejemplo en las Américas viene creciendo y alcanzando un volumen mayor que los desplazamientos por conflictos, y esto debería hacernos pensar qué hay detrás, ¿sí? Estas son estimativas del Banco Mundial, un informe del 2018, que analizaba, por ejemplo, y traía estas cifras que comenté al inicio, 216 millones de personas desplazadas por razones climáticas hasta el 2050, 17 millones solo en América Latina, y aquí hay un énfasis especial en el sur, y esto no es casual también, sí, qué narrativas estamos transmitiendo, de qué forma estamos debatiendo este debate, es algo que, sobre lo cual deberíamos reflexionar. Bueno, ¿qué pasa en América Latina? Aquí de forma muy breve también, porque ya estamos llegando cerca al fin de mi tiempo. Es importante situar este debate sobre migraciones ambientales y climáticas en una región como la nuestra, que no es casualmente la región más desigual del mundo, una región particularmente afectada por la pandemia, una región que es la región más letal del mundo para ser activista del medio ambiente o defensor de la tierra. América Latina es la región que más mata personas que defienden la tierra, defienden el medio ambiente. Entonces, es en esta región que necesitamos entender qué está pasando, cómo se verifican aquí específicamente estas migraciones. Algunos estudios que hemos desarrollado con mi colega Enara Echart y otros investigadores en el GRISUL, que es este grupo de relaciones sur global que tenemos en mi universidad, en la Unirío, en una de mis universidades, yo trabajo en dos, la rural y la Unirío, venimos trabajando un poco con los desplazamientos derivados de la expansión de la frontera extractivista en América Latina, ¿sí? Que son enormes, crecen, cada día necesitamos documentarlos más, ¿no? Como les decía, este dato no es menor, la gente, los datos sobre migración interna apuntan a que hay más desplazamientos en estos momentos derivados de razones ambientales que no están captando siempre bien los desplazamientos por extractivismo, pero que ya nos dicen que bueno, es un fenómeno sobre el cual necesitamos tener mucha atención. Y aquí algo interesante es que más allá de los países sobre los cuales normalmente ponemos énfasis para hablar de migración ambiental y climática, como son los países de Centroamérica o como son los países del Caribe, las investigaciones apuntan a que países como Argentina, Brasil, Uruguay y México también están siendo y se verán particularmente afectados, ¿sí? Bueno, acá tenemos varios avances globales y regionales. El tema de la migración ambiental, climática, como les decía, una subcategoría, hoy está reconocido ampliamente en las agendas globales, Agenda 2030, Declaración de Nueva York, Marco Sendai, Iniciativa Nansen. Tenemos una serie de procesos, no me voy a detener por tiempo en cada uno de ellos. Hay un avance en el reconocimiento, hay una lucha, una disputa por intentar ampliar las formas de protección para estas personas, sobre todo a nivel interno, pero también a nivel regional, y empezar a pensar en estrategias de protección a nivel más global, ¿sí? En América Latina tenemos avances importantes, hay redes importantes. Dentro de un momento tendremos a Zenaida, que es integrante de esta red estupenda, que es la RESAMA, Red Suramericana de Migraciones Ambientales, que viene planteando, discutiendo este debate desde una perspectiva situada, pensando América Latina, ya hace años, desde inicios del 2000. Tenemos avances a nivel de leyes, propuestas, visados específicos en países como la Argentina, como Brasil, para pensar esta tipología de migraciones. Hay avances dentro de los procesos consultivos regionales, hay grupos de trabajo específicos sobre movilidades ambientales y climáticas, tanto en la Conferencia Regional sobre Migraciones como en la Conferencia Suramericana de Migraciones. Hay algunos avances en el ámbito de la CID, hay una relatoría especial, ¿no?, sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que por ejemplo publicó en el 2022 una resolución que habla de este tema, así como opiniones consultivas, ¿sí? Hay un esfuerzo muy importante también por tener una nueva lectura o ampliar la mirada en relación a aquello que ya nos ofrece la Declaración de Cartagena y que permitiría, por ejemplo, una protección ampliada para estas personas. Bueno, voy cerrando y ya. ¿Qué hacer? Muchas cosas. Creo que es un debate fundamental que hay que tener, por supuesto, trabajarlo, discutirlo, darle la vuelta desde distintas escalas, pensarlo de forma situada, pensar qué pasa aquí, tener mucho cuidado con estas narrativas securitizantes, criminalizadoras, que activan esta idea de la invasión de los bárbaros, ¿no? Mucho cuidado con esto. Pensar, por lo tanto, en nuevas narrativas, cómo contamos esto, que no es nuevo, pero que por supuesto asume otras características en este momento.
¿sí? Pensar cómo ampliar las formas de protección que ya existen, que ya tenemos, más allá del debate sobre refugio climático. Me parece importantísimo, por supuesto, pero hay otras maneras también de poder trabajarlo. Es muy importante también no desmerecer o no quitarle el carácter más político que tiene este debate. Cuando a veces decimos migración climática y pensamos en el clima, se convierte en algo un poco abstracto, ¿sí? No hay que perder acá de vista el capitalismo, las desigualdades, el debate sobre el capitaloceno, antropoceno, etcétera. Esto es súper importante. Las desigualdades varias, temas como racismo ambiental, los impactos de género, y por ahí va. El tema también de que, bueno, les decía, la migración ambiental, climática, puede ser una estrategia de adaptación a estos momentos y, por fin, y ya con esto cierro, de verdad, a reconocer la agencia de las personas, ¿sí? Muchas veces cómo las personas quieren ser definidas, de qué manera están, digamos, afrontando los varios desafíos que supone esta crisis ambiental, climática para todos, y, bueno, pensar qué estrategias de adaptación realmente están llevando a cabo. Con esto cierro, muchas gracias, después podemos continuar conversando. Bueno, espectacular. María del Carmen, espectacular esta gran introducción, creo que le da pie. Vamos a darle la palabra a Zenaida Lauda Rodríguez, ya que la mencionaste, le diste la posta, le pasaste, esto es una carrera de postas y ya fue pasada, es de la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales de Brasil. Yo voy dejando algunas cosas como comentarios pequeños para el debate. Se están cumpliendo los 40 años de la Declaración de Cartagena, es un instrumento súper interesante que tenemos en las Américas para gestionar la cuestión de la hospitalidad intrarregional y la verdad es que la Declaración Ampliada de Cartagena podría perfectamente calzar en una mirada más integral de las formas y de las estrategias y de los derechos de asilo, ¿sí? Y lo que me pregunto, y lo dejo como cuestión, porque veía estas herramientas, yo soy muy crítica de los mecanismos complementarios de visados, porque creo que es una forma de evaluar los sistemas, la institución del asilo tradicional, y lo que me pregunto entonces es, ¿tenemos que celebrar los visados o tenemos que insistir, digamos, y ser muy consecuentes en introducir la categoría de refugiado climático y pedir que se garanticen toda una serie de derechos y que los estados pongan recursos y se hagan cargo, ¿sí?, de situaciones que exceden, digamos, con creces lo que podríamos llamar la definición de migración voluntaria, ¿no? De voluntario no tiene nada y cada vez menos, ¿no? Que es un poco a lo que avanzabas hacia el final. Entonces, se están cumpliendo los 40 años de la Declaración de Cartagena, creo que es una oportunidad para pisar un poco más fuerte ahí, ¿sí? Y esto era una de las preguntas que yo quería hacerte, ¿cómo evaluás estos mecanismos de visados? ¿Sí? Yo tengo bastantes críticas y dudas, sobre todo por los efectos que tienen, que eso lo podemos conversar después. Y después el otro elemento que quería dejar acá, que calculo que Zenaida por ahí lo puede trabajar mejor, pero lo dejo como cuestión, es de qué manera las estrategias, digamos, de regionalización intensa, digamos, de colonial en nuestros territorios, permiten también pensar estrategias, digamos, perdón por la redundancia, más desde los territorios que van, digamos, por encima de las estructuras jurídico-normativas y de las instituciones que de a ratos resultan un poco vetustas o encorsetan dinámicas de solidaridad. Estoy pensando en todo lo que se ha producido, ¿sí?, en relación a las migraciones climáticas y también a las crisis políticas que venimos atravesando en la región y los movimientos de pueblos originarios entre las solidaridades y las fronteras. Ahí tenemos algo también para decir en función de estrategias más propias nuestras, ¿no? ¿Qué pasa ahí con nuestro perspectivismo amerindio para pensar solidaridades? Que no es la estrategia jurídico-normativa del norte global, sino que son nuestras estrategias desde los territorios, ¿no? Entonces ahí también quería plantear esto, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, Zenaida Lauda Rodríguez, Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales de Brasil. No sé si nos escuchás y estás por ahí. Las escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Bienvenida. Perfecto.
Ana, muchísimas gracias por la introducción y también agradecerles nuevamente a ustedes, al equipo de Migrantas, por dejarme participar, la oportunidad de participar en este espacio. Feliz de poder encontrar personas con las que compartí anteriormente, como María del Carmen. Un gusto verte de nuevo, María del Carmen. Y en fin, ¿no? O sea, me parece sensacional poder debatir este tema de las migraciones ambientales. Y yo preparé aquí una presentación. Puedo intentar aquí compartirla con ustedes. ¿Les parece? Eh, Déjenme ver Estamos aquí. viéndote enorme, así que aprovecha. Ahora sí. ¿Consiguen ver mi pantalla? ¿Aparece la presentación? Sí, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, yo preparé aquí una presentación. Les pido disculpas que tengo una gatita que está maullando aquí porque retornó del veterinario y va a estar tal vez interrumpiendo la presentación, pero no la puedo encerrar, también me da pena. Tengo aquí una presentación que preparé sobre movilidad humana ambiental en América Latina, breves lecciones a partir de algunos estudios de caso que hicimos en Rosama. Me pareció sensacional la presentación de María del Carmen porque introduce un poco ese panorama más general de análisis, de avance sobre el tema y tal vez complementa bien con lo que yo voy a traer aquí a partir de lo que hemos estado haciendo en Resama, ¿no? Para quienes no escucharon anteriormente, Resama es la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales. Nosotros somos una red independiente de investigadores que comparten una visión integral sobre la migración ambiental. Somos la gran mayoría latinoamericanos, dispersos en varias partes de América Latina. La red se fundó en 2010 y desde entonces nuestra misión ha sido trabajar por la visibilidad, por el reconocimiento y la protección de las personas que ya están afectadas o que están en riesgo de desplazamiento en el contexto de desastres y cambio climático. Para eso nuestras estrategias han sido principalmente la integración del tema en las agendas públicas, normas y políticas de la región. Y en ese sentido hemos trabajado en tres ejes principales: la investigación, ¿no? A través de los trabajos que voy a mostrar para ustedes, y también la incidencia principalmente en foros regionales, internacionales, también nacionales, intentando introducir el tema como un tema que debe ser también abordado en las políticas públicas, y la construcción colectiva de capacidades, que está más enfocado al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, que ciertamente son actores fundamentales para abordar este tema. Entonces, en ese sentido, nuestro abordaje de trabajo es mucho de un abordaje multidimensional, comprendiendo el ciclo del desastre y del movimiento. Voy a explicar un poco de eso más adelante, con un enfoque centrado en las personas, en las comunidades, más allá de los procesos de movilidad, y como un abordaje de derechos humanos. En ese sentido, la visión que compartimos sobre la migración ambiental en Resama, entendemos que es un fenómeno que afecta a individuos, grupos o comunidades que, debido al impacto de cambios ambientales o climáticos en sus territorios, lugares o países de origen o de residencia, ven sus medios de vida y formas de vida en riesgo o impracticables en el corto, mediano o largo plazo, dificultando o imposibilitando su permanencia y existencia con seguridad, calidad y dignidad. Algunos puntos que nosotros siempre resaltamos cuando abordamos el tema es ver cómo este fenómeno afecta los medios de vida de las personas, porque esto finalmente lo que lleva a los procesos forzados, ¿no? O no forzados, entre comillas, de movilidad, cómo afecta a los territorios, las dinámicas de territorio, cómo afecta también en términos de pérdidas más subjetivas, inmateriales, como las identidades, las culturas, los conocimientos tradicionales, la sociobiodiversidad, porque una vez que se da el proceso de descentralización, es muy difícil, principalmente pensando en las poblaciones indígenas y tradicionales que tenemos en toda América Latina, restablecer estos vínculos es muy difícil. Y también enfocar en aspectos estructurales en nuestra región, como muy bien María del Carmen decía, enfocar esto dentro de nuestros contextos, que son las desigualdades y las vulnerabilidades preexistentes. Y nosotros insistimos mucho en las vulnerabilidades preexistentes porque dentro del análisis que hacemos observamos que el fenómeno se da no solo por la ocurrencia de eventos ambientales, sino por la dinámica que se da entre estos eventos y las vulnerabilidades preexistentes. Cuantos mayor las vulnerabilidades, mayor será el efecto de estos eventos ambientales y las consecuencias de las diferentes formas de movilidad. A pesar de la importancia de este fenómeno, que ya María del Carmen lo colocó muy bien, enfrentamos desafíos grandes, principalmente más en términos institucionales,
El primero que traigo aquí es que no hay un término de definición con efectos legales a nivel global. Hay una disputa también, por eso, como lo colocaron muy bien anteriormente, sobre cómo se debe denominar. Y esto se refleja también en que no existen acuerdos o tratados o convenciones internacionales que sean vinculantes o obligatorios específicos para proteger a estas personas. Esto tanto a nivel global, regional o inclusive nacionales, ¿no? Son pocos los instrumentos, pocos los países que se han introducido en ese tema e intentar hacer algunas definiciones para avanzar en ese sentido. Considerando todos estos aspectos complejos que traje, ¿no? Sobre cómo nosotros abordamos, en Resama apostamos por un abordaje integral de la movilidad humana por factores ambientales, abarcando 3 dimensiones fundamentales de análisis, ¿no? Que las conjugamos. Una es la movilidad humana, y usamos este término para referirnos a las diferentes formas de movilidad que se presentan, sean forzadas o entre comillas voluntarias, reubicaciones planificadas o no planificadas, movimientos internacionales o internos, ¿no? Que muchas veces se observa una conexión entre estos tipos de movimientos, sean temporales, definitivos, y también las inmovilidades que se observen este fenómeno, sea porque físicamente no se consigue porque son afectadas por desastre o porque no tienen la capacidad de hacerlo, y que muchas veces las personas son conscientes que están en una situación de riesgo y no tienen las posibilidades de poder enfrentar esta situación. Entonces, todo eso también se aborda, o nosotros proponemos abordarlo dentro de esta perspectiva. El segundo tema son los desastres, ¿no? Que dan lugar a los procesos de movilidad. Y aquí abordamos desastres por factores geofísicos, hidrometeorológicos o por intervención antrópica, o como también lo dijo María del Carmen, ¿no? Hasta por los proyectos de desarrollo que también generan procesos de movilidad y se da esa interacción con los factores ambientales. Eso es muy recurrente aquí en la región, entonces no se puede dejar de abordar. Y el tercer factor, el cambio climático, ¿no? Que también da lugar a procesos de movilidad, sean por los eventos de desarrollo rápido o súbito, que generalmente genera desastres y es más visible, pero también los eventos de desarrollo lento, que son menos visibles, pero que también afectan a una gran cantidad de gente, como por ejemplo la sequía o la degradación de suelos, ¿no? Que es un desastre silencioso que se le llama, ¿no? Y que da lugar a, dependiendo de cómo se manifiesta, a la movilidad de gran cantidad de gente, ¿no? Principalmente de las zonas rurales a las zonas urbanas. También nosotros apostamos por un análisis más sistémico a partir del ciclo del movimiento, donde nosotros indicamos que es necesario no solo abordar el momento del movimiento en sí, sino enfocarnos también en lo que sucede antes y lo que sucede después, porque existe una conexión en este proceso, y en este proceso hay una serie de vulneraciones, principalmente de derechos humanos, que actúa de forma sistémica y sistemática, ¿no? Que se conectan entre ellos. Entonces, si se quiere pensar en políticas que sean más efectivas a medio y largo plazo, es necesario comprender todo este ciclo para que no se repitan errores, ¿no? Y no se repita la situación de vulnerabilidad de las personas. Con esta visión, nosotros en Resama hemos desarrollado algunos trabajos que yo los traigo aquí. Un primer trabajo que presentamos en 2021, que fue un primer informe visibilizado para proteger un abordaje de datos e información sobre movilidad humana en el contexto de desastres y cambio climático en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Ese trabajo se hizo con colaboración de investigadores de todos estos países, justamente preguntando, queriendo entender si había algún tipo de dato, instrumento, mecanismo en estos países que ya estuviera abordando esa temática, y lastimosamente confirmamos que no. Hay algunas iniciativas, algunas mesas que intentan introducir este diálogo, pero todavía existe esa desarticulación de estos temas. Un segundo trabajo es la movilidad humana derivada de desastres del cambio climático en Centroamérica. Este trabajo fue realizado con apoyo de la OIM y buscábamos entender, hacer un diagnóstico a partir primero de revisión de literatura sobre cómo la movilidad humana por factores ambientales se estaba manifestando en esta región, que es tan asolada, que es tan afectada por diversos factores ambientales y climáticos, ¿no? Terremotos, inundaciones, huracanes. Entonces fue interesante entender cómo hay algunos estudios sobre este tema, pero la gran mayoría de los estudios toma estos temas de forma aislada. O sea, hay más investigaciones que abordan el tema de migración y hay otras investigaciones que abordan el tema ambiental, pero no hay un diálogo entre estos instrumentos. Entonces, lo que intentamos hacer en ese trabajo es justamente visibilizar esa vinculación.
Otro trabajo fue la movilidad humana en contexto de cambio climático y desastres desde una perspectiva de derechos humanos. Y aquí justamente abordamos esa necesidad de ese abordaje más sistémico, de abordar no solo el movimiento, sino esas 3 etapas para no permitir, ¿no?, que la violación de derechos sea constante y permanente en las mismas personas. Otro trabajo fue el cambio climático, desastres y desplazamiento en el norte de Centroamérica. Ese trabajo también fue desarrollado con el apoyo de la ACNUR y el principal objetivo fue identificar cómo los movimientos vinculados a factores ambientales interactúan con otros factores de desplazamiento forzado, más propiamente, principalmente la violencia, ¿no?, que es muy expresiva en la región de Centroamérica. Y vimos una interacción muy clara tanto de uno cuanto del otro y viceversa, ¿no? Entonces, este trabajo todavía no fue publicado, debe salir en las siguientes semanas. Y el último trabajo que realizamos recientemente, que también debe salir publicado en estas semanas, es un diagnóstico de las migraciones ambientales en el Gran Chaco americano. Ese trabajo fue un enorme desafío y un enorme aprendizaje para nosotros en la red, porque diferente de América Central, no era tan expresivo el fenómeno, entonces incluso que cuando iniciamos el proyecto había mucho escepticismo sobre si podríamos evidenciar o no el fenómeno en la región. Pero lo conseguimos y eso en gran medida gracias al apoyo de expertos territoriales. Eso fue también una experiencia nueva para nosotros que insistimos en que la creación de la metodología y del propio trabajo de investigación se incluya la participación desde el comienzo de actores del territorio, porque así entendimos que era mejor entender cómo que se dan efectivamente estas dinámicas y de poder entrar en territorio y hacer un trabajo de campo en poco tiempo y que nos permitiera recorrer un territorio tan extenso como el Gran Chaco. No conseguimos recorrer todo, obviamente, porque es muy grande, pero sí conseguimos recorrer, hacer un circuito que nos permitió identificar varios aspectos y conseguimos sí visibilizar cómo el fenómeno se está desarrollando en la región y llamar la atención de las autoridades a que deben tomarse medidas preventivas al respecto. Entonces, rápidamente aquí, algunas lecciones que nosotros hemos aprendido con esos trabajos es, primero, reconocemos sí la multicausalidad de la migración, no hay cómo negar eso, son varios factores que interfieren cuando las personas se ven obligadas o deciden migrar, pero es necesario reconocer el carácter detonante y agravante de los factores ambientales. Y eso debe ser asumido como una cuestión de responsabilidad de los estados. No se puede permitir dejar a las personas asumir la responsabilidad solas por eso. No se puede, pensando todavía en la responsabilidad que tienen muchos países sobre los impactos que genera el cambio climático. Los impactos de las crisis climáticas son una realidad y no apenas una previsión. Y eso lo estamos demostrando con esos trabajos de campo que muestran ya cómo se presentan estas dinámicas. Entonces es necesario pensar en medidas de protección. La invisibilidad política y jurídica aumenta las vulnerabilidades, desigualdades e injusticias preexistentes y vuelve invisibles las estrategias de adaptación de las comunidades, que es lo que más o menos Ana decía, que son extremadamente fundamentales y que ya suceden en el territorio y que podrían apoyarse para prevenir la migración y el desplazamiento. Y eso es muy importante porque uno en campo consigue reconocer que las personas, principalmente cuando se tiene un vínculo territorial muy fuerte, difícilmente quieren dejar sus territorios, pero se ven obligados a hacerlo en estas circunstancias, ¿no? Faltan instrumentos para recolección de datos que permitan la construcción de políticas públicas. Es necesario un análisis del tema en esa triple dimensión que mencionamos, ¿no?, incluyendo esas agencias de migración, reducción y gestión de riesgo de desastre y de cambio climático, e incluiría aquí también sobre derechos humanos. Es necesario un abordaje de la temática desde una perspectiva integral y holística de protección de derechos humanos que abarque no solo el movimiento, sino también lo que sucede antes y después, lo que decía, ¿no?, el ciclo del movimiento, tanto en los lugares de origen, de tránsito y de destino. Es necesario pasar de un paradigma de respuesta a la emergencia para la prevención y adaptación, y esto es muy importante. En todos los países que hemos visto, se ve que las políticas están más direccionadas a responder a los desastres, pero teniendo esa visión más sistémica, es posible insistir en la necesidad de prevención y preparar las capacidades de adaptación, de mitigación, de resiliencia de las poblaciones. Ellas están deseosas de hacer también eso. En situaciones de desastre es necesario, sí, la asistencia humanitaria, pero es necesario también pasar de un humanitarismo de asistencialista, para un humanitarismo de recuperación, que permita a las poblaciones restablecer su autonomía, su autocapacidad de restablecer sus medios de subsistencia.
Es necesario también una atención prioritaria a los más vulnerables en contexto de desastre y participación de las comunidades en riesgo y de desplazadas en los procesos de toma de decisión. Es necesario reconocer e incluir los saberes y conocimientos, como decía Ana, es extremadamente importante. Armonización de normas y directrices, la coordinación de actores en todos los niveles, regional, nacional y local, impulsionar y fortalecer iniciativas de cooperación internacional, principalmente a nivel local, porque es en ese nivel donde suceden los impactos. Hablar de una gobernanza institucional y operativa que incluya todos los niveles de gobierno, principalmente los locales, y reconocer, no perder de vista que la justicia climática es parte de las luchas de la justicia ambiental, que aquí en América Latina es una pauta que ya se tiene desde mucho más tiempo, entonces no podemos disociar estos dos elementos. Yo les pido disculpas que me pasé del tiempo y yo estoy a disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Bueno. Zenaida, muchísimas gracias, súper interesante, y creo que le dejas además un par de postas a Natalia Devandi, que es una colega del CONICET, de la Universidad de Río Negro, y bueno, co-coordinadora también de la Encuesta Nacional Migrante de la Argentina. Hoy va a traer este proyecto que tengo el honor también de compartir con ella. Vamos a escucharla a Natalia y después vamos a cerrar esta mesa de lujo con Linda Oucho, pero vamos a darle la oportunidad al final. Quiero agradecerle a Zenaida el esfuerzo de haber hecho su presentación en español, ¿sí? Somos lenguas hermanas con el portugués, pero siempre es un esfuerzo. Solo para aclarar, yo soy peruana. Yo soy peruana, vivo ya peruana, ajá, bueno, corría con ventaja. Como están todas hablando de Brasil, pensé que por ahí habían hecho este esfuerzo de hablar en español. Así que bueno, nada, si venía el caso, era, pero no. Y esto me da el pie para decir que la última de las exposiciones va a estar traducida de manera simultánea, ya están las intérpretes en la sala. Y bueno, nada, Lucila y Nati, el trabajo inmenso que han hecho. No lo dije porque queríamos arrancar rápido, pero quiero marcarlo para que vean el nivel de las presentaciones y también el cuidado con el que se están invitando a las personas a este diálogo tan necesario. Bueno, Natalia Devandi. Voy a compartir, ahí está. Muy bien, bueno, saludo primero, logro hacer play a esto, perfecto. Bueno, nuevamente también creo que me sumo al agradecimiento de la convocatoria, la verdad que es muy lindo verse presencial, lo hablábamos hace un rato, hemos estado como mucho encontrándonos virtual y no hay otra, hay que verse, tocarse, saludarse, un abrazo, así que bueno, se siente bien. Así que bueno, lamento a las colegas que están allá virtuales y no tuvieron eso, acá se siente un calorcito, afuera hace frío, pero acá adentro se siente un calorcito humano hermoso. Así que bueno, y felicitaciones a Migrantas por esto, que es la verdad un lujo. Bueno, yo voy a traer una perspectiva que fue mencionada, por suerte las colegas nombraron mucho la palabra datos, entonces me dan un buen pie ambas para traer un poco rápidamente algunas reflexiones y después presentarles este proyecto que ya mencionó Ana Paula. Un poco una reflexión inicial acerca del rol de los datos en la gobernanza migratoria, ¿no? Lo primero que me gustaría traer es una reflexión sobre qué significa la gobernanza migratoria. Porque el concepto de gobernanza es un concepto que está de moda, ¿no? Tenemos la gobernanza migratoria, la gobernanza de los datos, yo doy clases de gobernanza de datos en esta universidad, gobernanza digital, bueno. El concepto de gobernanza, en realidad lo que trae es, saca el enfoque de gobierno para llevarlo a un enfoque de consenso. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, lo que queremos decir es que ya no es el gobierno del Estado o el gobierno de una organización, de una empresa,
sino un mecanismo de consenso. Entonces, cuando hablamos de gobernanza migratoria y del rol que juegan o deberían jugar los datos en una gobernanza migratoria, tiene que ver con que sean una estrategia para construir una verdadera gobernanza migratoria basada en un mecanismo de consenso, por supuesto con una participación específica principal de las propias personas migrantes. Bueno, acá hay varias preguntas que me hago, ¿no?, sobre cómo y cuáles son los datos, etcétera. Vamos a ir recorriendo algunas, un poco para simplemente organizar y ponernos a pensar cómo se producen hoy los datos. Traigo acá una simplificación medio básica de un proceso migratorio, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar esos datos que son utilizados hoy para construir y para producir y reproducir las políticas migratorias y las prácticas que hay desde los estados y que terminan transformando y conceptualizando esa gobernanza migratoria, son en general procesos de construcción oficiales, en la mayoría, aislados, autónomos, que van a dar cuenta de distintas capacidades de registro, ¿no? Pongo acá para que nos vayamos poniendo como más en práctica, ¿no? Son las encuestas permanentes que tienen metodologías distintas en distintos países. En algunas se habla, por supuesto, de país de origen, pero en otros tiempos de residencia son diferentes. Ahí empiezan a jugar esto que después voy a volver a mencionar, que tiene que ver con los conceptos que van a estar incorporados en esos instrumentos, ¿no? ¿Quién construye los conceptos que van a nutrir estos datos, que después van a ser aquello que nos da la evidencia para generar las políticas migratorias? Ahí es donde ingresa la noción o la importancia o la relevancia de los datos, ¿no? ¿Los datos qué son? Siempre me olvido de esa parte. ¿Qué son datos? Los datos son, hay un montón de conceptos, pero son una representación de la realidad. Y como una representación, por supuesto, primero que son muy lejos de ser neutros. Segundo, que son una concepción ideológica, histórica y geográficamente situada. Entonces, en realidad, vamos a ir construyendo los datos o el concepto de datos y se va a ir modificando con el tiempo y además tiene, por supuesto, una intencionalidad absoluta. Si nosotros preguntamos por sexo, por género, es el ejemplo siempre más fácil, sabemos que estamos preguntando cosas distintas y que tenemos concepciones diferentes de lo que estamos planteando. Y así, bueno, podemos seguir con cada uno de los campos que se registran hoy en todos nuestros sistemas. Bueno, entonces, para no entrar en detalle con cada una de las fuentes, sabemos que en todo caso lo importante es que se van construyendo de manera distinta. En general, todas estas fuentes oficiales, aisladas, con mecanismos distintos, se conjugan, intercambian o conviven, no sé si intercambian, conviven con aquello que producimos desde la academia, desde las organizaciones, los organismos internacionales, ¿no? Y acá, lo hice como rápido, pero bueno, acá vuelvo a traer esto de cuál es el circuito de esta construcción, que es un poco lo que decía recién, ¿no? Las categorías migratorias, hablaron mucho hace un rato de todas estas categorías migratorias. En general, ¿cómo están producidas? Se producen, por lo general, por los organismos internacionales, en discusiones quizás bastante, podríamos decir hasta eurocéntricas, porque provienen de algunos instrumentos de derechos humanos originalmente, que ya tienen por lo menos muchas décadas de vigencia y que aún así los reivindicamos porque es lo que tenemos, pero de todas maneras esas categorías se han ido incorporando por los estados y son manejadas y construidas en general por las instituciones. Poco participa la población migrante, en el caso de lo que estamos hablando, en la construcción, la reconstrucción o la discusión de esas categorías, ¿no? Se construyen las categorías migratorias, esto también por supuesto es un esquema simplificado, sobre los cuales nuevamente se producen los datos migratorios que van a condicionar el diseño de las políticas públicas, van a aplicarse las políticas públicas y los resultados van a medirse en esas mismas categorías migratorias. Ese círculo está cerrado, funciona, ¿no? Bueno, una de las, por supuesto, claves, ahí es la línea roja que intentamos incorporar, tiene que ver con cómo cortar esos ciclos de producción y reproducción de categorías que no nos invocan de una manera natural. Bueno, para seguir con los ejemplos, es un análisis que hice sobre las fuentes de datos de registros administrativos de Argentina, porque además del problema de la producción y reproducción de las categorías, tenemos el problema de la poca permeabilidad que hay
de la dinámica migratoria en los registros administrativos, que podría ser quizás una fuente idónea para que nosotros analicemos las situaciones migratorias. ¿Por qué? Porque es una fuente permanente, porque los estados hacen políticas públicas, entonces si pudiéramos extraer de ahí siempre todo lo que está pasando a los grupos en situación de desventaja estructural, migrantes entre ellos, podríamos saber más y quizás intervenir incluso en esas categorías. Bueno, en general tenemos, acá no me voy a detallar porque es muy largo, pero de todas las fuentes analizadas, son escasas las que tienen los registros migratorios, o sea, que mínimo tengan el campo de país de nacimiento, ¿no? Ni hablar cuándo llegaron, ni hablar situación administrativa, ni hablar si tienen familias transnacionales, ¿no? Nosotros en la educación tendríamos que siempre saber, ¿no? Si los hijos están acá, si no, si vinieron. Todo eso, bueno, eso no existe en los registros administrativos, al menos en Argentina. Después está el problema de la calidad. Cuando se registran esos datos, por lo general, tienen una pobrísima y una bajísima calidad. Es decir, que en general están vacíos, ¿no? Entonces también va a ser difícil intervenir desde esa parte de los registros. Bueno, esto es para dar un ejemplo porque no me quiero extender mucho porque seguro me van a retar. Entonces, un poco la pregunta que nos empezamos a hacer hace unos años, y creo que acá hay muchos que seguramente han participado de esta pregunta inicial. Desde Argentina tenemos una tradición histórica de postular, teníamos políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos. ¿Qué significa las políticas públicas en un enfoque de derechos humanos? No me voy a detener en eso, pero hay una vasta literatura regional, desde la CIDH, bueno, puedo mencionar a Abramovich, a Pautasi, que trabajaron específicamente sobre cómo se construye ese enfoque de derechos en las políticas públicas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo producimos datos desde un enfoque de derechos humanos? No solo cómo usamos los datos de un enfoque, sino cómo los producimos, ¿no? ¿Cómo podemos construir datos e información que responda a estos principios de derechos humanos y a las necesidades reales de las personas migrantes? En esa búsqueda de responder esta pregunta es que surgió este proyecto que queremos mucho, que surgió en plena pandemia, que fue un proceso participativo, que tiene justamente como propósito la idea de producir información representativa, porque el problema también muchas veces es que las fuentes que logramos hacer desde los espacios académicos o de las organizaciones no llega a ser representativa, no la podemos utilizar diciendo, bueno, estas son por lo menos verdades que aplican a poblaciones más amplias, ¿no? Entonces nos contraponen otras, que son las fuentes oficiales, que nuevamente tienen sus categorías ya preestablecidas. Entonces lo que nos propusimos es generar esta información representativa, periódica, sobre las condiciones de vida y acceso a derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas en Argentina, desde esto que llamamos el enfoque práctico de derechos humanos. Y voy a ser rápida, después, en todo caso, abrimos a debate. Lo primero que tiene que ver es con que nosotros no indagamos cualquier cosa, indagamos la garantía de derechos y su contraparte, la brecha, porque lo que buscamos de un enfoque de derechos es ver eso, no otras cosas. Hay un montón de cosas para ver, pero nosotros estamos buscando ver eso, ver cuáles son las brechas, porque partimos de la obligatoriedad de cumplir y de hacer efectivos los derechos. Después, una participación efectiva de las personas migrantes, y esto estamos siempre procurando que no sea simplemente un eslogan, sino que realmente sea una participación colectiva. En la ENMA del año pasado, la 2023, no tengo el número, pero creo que eran 50 o 60 organizaciones de migrantes, 150 personas, hicimos mesas redondas, se debate, se sigue construyendo. Es un proceso, tiene que seguir siendo una construcción que genere y amplíe cada vez más esa mirada. Después otra cosa que es, yo diría que lo que más me gusta, que tiene que ver con cómo operacionalizar en las variables, en las formas de preguntar el enfoque de derechos. Cómo preguntar las cosas de modo que quien lo responde, que en este caso son las personas migrantes, se sientan interpelados desde el lugar positivo, se sientan parte de esa pregunta, les interese responder, no se sientan inhibidos con una pregunta que los incomoda, que las incomoda. Entonces, bueno, ¿cómo preguntar? Lo seguimos debatiendo, cada una de esas cosas, bueno, es uno de los aspectos que nosotras buscamos con esto. Y después, por supuesto, la incorporación de perspectivas interseccionales que tienen que ser, bueno, deberían ser un deber ser de toda fuente de datos, pero nosotras en particular buscamos continuamente tensionarlo. Bueno, esto no se los voy a contar porque es la del diseño metodológico. Solo les quiero traer un ejemplo, dos,
datos como para demostrarles qué tipo de datos podemos traer de la encuesta nacional migrante y por qué creemos que son datos que están construidos de otra forma, porque nosotros, por ejemplo, acá podemos saber para las familias cuántos hijos fueron nacidos en el extranjero y cuántas de estas familias que están viviendo en Argentina tienen aún hijos menores de 18 años viviendo fuera del país. Y esos son datos que no existen en otra fuente y que en realidad nos tienen que permitir hacer una incidencia en los procesos educativos, de integración, de incorporación, bueno, en todas las discusiones. Después otra, esta es interesante para esta mesa también, tiene que ver con las motivaciones de la migración. Y con esto de decir, cuando creamos las categorías, y me voy a animar a hacer un ejemplo concreto, ¿no? Nosotros consultamos sobre cuál había sido el motivo por el que habían salido de su país, y es sorprendente ver cómo, por ejemplo, en necesidades básicas y en violencias y persecuciones, las personas haitianas residentes acá no se vieron interpeladas y se vieron mucho más interpeladas por otras categorías, ¿no? ¿Cuáles son las categorías que las interpelan a las propias personas migrantes, ¿no? Antes de nosotros quizás etiquetar de alguna manera? Bueno, son ejemplos para debatir y discutir, pero bueno, algunas pinceladas de datos. Gracias. Bueno, yo soy juez y parte de lo que acaba de presentar Nati, así que no me voy a extender. Después, en todo caso, acá también hay muchas personas que participaron de todo el proceso. Estamos en pleno proceso de análisis de los datos y ya en menos de un mes debería salir el segundo anuario migratorio estadístico de la Argentina, que es un esfuerzo gigante. Quiero solo comentar, porque es como nuestro bebé y es una de las cosas que a mí más me emocionó de la segunda edición de la encuesta que hicimos en la segunda mitad de 2023, y es que cada uno de los equipos de encuestadores a lo largo y ancho de nuestro país fueron equipos integrados por personas migrantes en los territorios. ¿Sí? Armamos un dispositivo a través de celulares y el cuestionario lo armamos offline y hicimos capacitaciones a nivel federal, y toda la plata, el grueso de la plata que conseguimos para esta segunda edición fue para las organizaciones de migrantes que se involucraron en el proceso de discusión de 6 rondas largas. Muchos participaron acá de cada una de las secciones de la encuesta, porque abordamos muchos temas en la encuesta, y después participaron y cobraron cada uno por cada encuesta que realizaron. Y eso para nosotras también fue un desafío enorme y nos da un montón de orgullo que, digamos, no actuamos de una manera, aplicamos en la medida de lo posible una metodología también práctica de derechos humanos, es decir, que las personas migrantes sean no convidados de piedra, sino parte activa de todo el proceso de la encuesta nacional migrante. Eso también quería como reparar, porque fue mucho trabajo, es mucho trabajo. Bueno, y ahora sí, es la frutilla del postre. Tenemos una colega que va a participar desde Kenia. Sí, se trata de Linda Ocho, de African Migration and Development Policy Center de Kenia, y tenemos traducción. ¡Apa! Eso es gracias también a las colegas de la Organización Internacional de las Migraciones que han contribuido a esta traducción, así que les agradecemos no solo por estar, que vamos a tener la oportunidad ya prontamente de entrar en un foro muy divertido. Quédense a la tarde porque el foro acá se van a cocer habas, puede ser, ¿cómo sería? Cocinar habas, se cuecen habas. Bien, no sé si me escucha la colega, ¿sí? Linda Ocho, sí. Yes, I can hear you. Can you hear me? Welcome, Linda. Thank you very much. Thank you so much for the invitation. It's a shame I won't be part of the afternoon. Gracias por la invitación. Es una lástima que no pueda participar de las actividades de la tarde. Es la tarde en Kenia y además es un feriado aquí. En primer lugar, quería decirle a Natalia Navazo
que le agradezco por invitarme en este foro. Se suponía que iba a estar físicamente allí, pero por cuestiones que están por fuera de mi control no pude participar, pero gracias a Zoom aquí estoy. Mi presentación va a ser una fotografía de cómo se ve la movilidad climática en la región en la que opero. Y aquí vemos de qué se trata mi organización. También quiero contarles un poquito. Yo estoy a cargo del Centro de Políticas de Migración y Desarrollo Africanos y nuestro trabajo tiene que ver con crear iniciativas centradas en Kenia, sobre todo. Estamos en el sur de África y también trabajamos con el oeste de África. Nosotros queremos trabajar con problemas de migración que permitan informar las políticas públicas. Nosotros queremos ayudar a crear y diseñar las políticas públicas en función de los problemas que identificamos. La movilidad climática es algo nuevo para mí, pero teniendo en cuenta las políticas a nivel continental y regional, yo tengo un entendimiento de lo que está sucediendo en mi región. Supongo que muchas de las personas que están allí no conocen lo que sucede en mi región y cómo mi región se ve afectada por la movilidad climática. Puedo compartir algunos hechos. Y para las intérpretes, por favor, les voy a pedir que me avisen si hablo demasiado rápido. Aquí tenemos algunos hechos y cifras. Cuando miramos a la región de África en la que trabajo, tenemos 12 países. Sudán, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Tanzania, Kenia, Uganda, Somalia, Etiopía, Eritrea y Djibouti. Y aquí vemos que cubrimos un área muy grande. Estamos hablando de un área muy grande, de más de 10 millones de kilómetros cuadrados, con una población de unos 577 millones de personas. Y eso es de acuerdo con datos de 2022. Incluso las cifras podrían haber aumentado en este momento. Estos son los datos que tenemos hasta el momento. Es para que entiendan un poco la magnitud de la población. En términos de migrantes internacionales, entre las regiones vemos que en estos años hubo una movilidad de 8,5 millones de migrantes internacionales. Y la República Democrática del Congo se sumó a esta lista de países hace unos años, por lo tanto no tenemos cifras. Y lo mismo sucedió con Somalia, que se agregó el año pasado. Por lo tanto, creemos que los números o las cifras de migrantes internacionales se han incrementado este año. Pero cuando miramos el desplazamiento, tenemos que pensar en Sudán del Sur, en Somalia y en Uganda. Entre estos países hay alrededor de 5,4 millones de personas que buscan refugio y de refugiados. Y sabemos que teniendo en cuenta la situación en Sudán del Sur, este número podría incrementarse. Nosotros queremos enfocarnos también en las personas que se ven desplazadas por el cambio climático. Sabemos que este número es muy grande. Gran parte de estas personas se encuentran en Somalia. Si miramos el mapa, en azul oscuro vemos las personas refugiadas y los solicitantes de asilo, y en color más claro, en verde, vemos las personas o los migrantes internacionales. Y nosotros también estamos corrigiendo las cifras para asegurarnos de que hay otros investigadores que sepan los motivos de los desplazamientos internacionales. Aquí tenemos también una situación de pastoralistas que se mueven de un lado a otro de la región. En este sentido, tenemos 22 millones de personas que se mueven de un país a otro. Por lo tanto, tenemos que mirar cuál es el panorama general. Estas cifras
están cambiando, son cifras de la OIM. Y simplemente lo que quiero mostrarles es un poco las cifras. Cuando miramos la migración, seguramente ya conocen cuáles son las historias de las migrantes que van hacia Europa. Y sabemos que también hay mucha movilidad interna. Y si uno se mueve, también hay historias de africanos que se mudan hacia América Latina y a Estados Unidos. Sabemos que ese tipo de movilidad es muy peligrosa y costosa. Por lo tanto, hay muchas personas que se mueven dentro de la región africana. Sabemos que, por ejemplo, también hay algunas situaciones o hay algunos lugares en donde resulta muy difícil moverse y es muy peligroso. Sabemos que hay 6,2 millones de migrantes internacionales en esta región y es un porcentaje muy pequeño de la población regional, como ya dije antes. Y como pueden ver, las mujeres representan el 50,4% de las personas migrantes. Y también vemos que hay 3,6 millones de personas migrantes que son trabajadores y vemos que el 46% de esas personas son mujeres, si bien esta información está poco documentada. Ahora quiero que le prestemos atención al desplazamiento, porque es la principal razón por la que existe tanta movilidad en la región en la que trabajo. Y hay gran parte de movilidad y desplazamiento entre los países que mencioné antes, como Somalia, Sudán del Sur y Sudán. Y vemos que las cifras de desplazamiento son bastante altas. Y vemos también que hay bastante desplazamiento en Etiopía y en Kenia, además de Somalia y Sudán del Sur y Sudán. Aquí quiero mostrarles la movilidad provocada por el clima. Como sabemos, hay distintos tipos de movimientos que existen. Hay personas que viajan hacia Kenia y uno tiene que presentar cierta documentación para entrar a los distintos países. Pero sabemos también que hay problemas de tráfico de personas en las fronteras de estos países. Y en África nos hemos estado moviendo durante décadas y siglos. Y es importante entender que en África existe libertad de movimiento antes de la demarcación de las fronteras durante el colonialismo. Y vemos que ha habido grandes cambios en el mapa de África. Y en los últimos 50 años, la mayoría de los países logró la independencia y han ocurrido grandes cambios políticos, sociales y económicos en la región. Y además tenemos factores ambientales que afectan los distintos tipos de poblaciones en la región. Muchas veces han cambiado las estructuras gubernamentales y esto ha afectado la movilidad. Y muchas veces los gobiernos no tienen herramientas para enfrentar la movilidad provocada por el clima. Como dije antes, hay grandes movimientos de pastoralistas a lo largo de los años. Esto afecta a Eritrea, Uganda, Kenia. Cuando observamos el desplazamiento, aquí tenemos estos datos y vemos que el desplazamiento es el principal fenómeno y está causado por cuestiones políticas, por conflictos políticos. Y por lo general, la República Democrática del Congo es uno de los países más afectados por el desplazamiento. Pero cuando vemos el desplazamiento por desastres, vemos que hay diferencias y que los países están interconectados. Y es importante entender cómo se ven afectados los países en función de su perfil democrático.
Y es importante entender qué sucede a nivel regional, local e internacional para entender mejor este problema. Aquí tenemos un gráfico que muestra el periodo 2012-2022 y muestra el conflicto y el desplazamiento inducido por el clima y por los conflictos a lo largo de estos años. Lo que vemos que en el 2021 vemos que el desplazamiento se dio por el conflicto y la violencia, porque en ese momento en Etiopía hubo un conflicto interno y por lo tanto hubo muchos desplazamientos. Estas cifras van a cambiar debido a que hay también una situación en Sudán. Y aquí quiero que nos enfocamos. En el 2022 fue uno de los años más calientes en Kenia. Y esto es uno de los aspectos a los que tenemos que prestar atención y que entender. Necesitamos que los gobiernos entiendan cómo podemos apoyar a las personas que se ven impactadas por el cambio climático y por las sequías. Febrero suele ser el mes más importante del verano y en mayo deberíamos tener las lluvias anuales, pero no hubo lluvia en ese periodo. ¿Y qué sucedió? Tenemos grandes cambios climáticos y vimos que hubo también países que experimentaron grandes inundaciones. Entonces tenemos que ver cómo trabajamos con las distintas poblaciones que se han visto afectadas por estos fenómenos. Y aquí vemos la predictibilidad climática. Y lo que hicimos fue recolectar los datos por país y cómo se han visto afectados por el clima y cómo esto ha generado movilidad humana. Aquí tenemos las personas desplazadas por la sequía en 2022 en Etiopía, Djibouti, Kenia y Somalia. Sin embargo, vemos que hay datos que no están presentes para algunos de los países. Este es una reflexión de lo que ha ocurrido entre 2020 y 2023. En la parte superior izquierda vemos lo que sucedió en Kenia. Vimos que hubo invasiones de insectos. Y sabemos que esto también pasó en otras partes del mundo. Esto fue como resultado del calor. Y esto tuvo un impacto en nuestra producción de alimentos y en la seguridad de nuestros alimentos. Y también afectó las formas de supervivencia. Y muchas veces los insectos se podrían considerar una fuente de alimentos por su cantidad de proteínas, pero no es así porque afectaron los cultivos. Luego, a la parte superior derecha, vemos las inundaciones en Sudán del Sur. Y vemos que hubo temperaturas extremas y inundaciones extremas. Y luego, en 2022 habían tenido sequías y luego en 2023 tuvieron estas inundaciones. Por lo que vemos es que el clima es muy errático. Y por eso tenemos que entender el impacto que esto tiene en nuestras comunidades. Pero tenemos que tener en cuenta lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Aquí tenemos el caso de San Francisco. Y muchas veces lo que vemos en Europa o en América Latina se experimentan extremos en otras partes del mundo. Tenemos que entender estos problemas y tenemos que entender que esto está causando una gran crisis de movilidad. Ya hablé de las poblaciones que se han visto afectadas, no voy a hablar de ello porque no tenemos tiempo, pero me gustaría hablar cuáles son las respuestas que podemos dar a la movilidad humana provocada por el clima. Aquí tenemos una de las instituciones que se encarga de trabajar con los 2 estados que acabo de mencionar al comienzo de mi presentación. Se trata, los que están en naranja, aquí tenemos distintas comunidades económicas que son responsables de crear soluciones creativas que se puedan integrar de manera más formal. Y la idea es que estas comisiones puedan trabajar de manera conjunta para abordar distintas temáticas, incluida el desplazamiento y la migración. Estas comisiones están tratando de buscar distintas soluciones. Y a la vez, estas comisiones se superponen. Lo que quiero mostrarles es que el panorama político es relativamente complejo en África.
pero existen estas comisiones. Nosotros en África tenemos un marco continental sobre la movilidad inducida por el clima. Tenemos la Convención de Kampala y allí también se reconocen los problemas que surgen del cambio climático. Y también se hacen visibles algunas estrategias. Tenemos el plan para 2022-2023. Y en 2022 se creó la Declaración de Kampala Africana sobre migración provocada por el clima y el cambio climático. Y se enfoca justamente en la movilidad humana inducida por el cambio climático. Y a nivel continental, también tenemos debates continentales sobre cómo podemos abordar algunos de los problemas que mencioné, sobre todo en los últimos 10 años. Tenemos un foro panamericano para abordar el cambio climático y se lleva antes de la COP. Y las recomendaciones de este foro tienen que ver con mejorar la adaptación al cambio climático. También promueven la colaboración entre los Estados miembros porque sabemos que estos son problemas no nacionales, sino continentales. También es importante que desarrollen políticas armonizadas y una movilización conjunta de recursos y de financiamiento. La información y las recomendaciones de este foro están disponibles en línea. Y también quiero mencionar nuevamente la Declaración de Kampala. Muchos Estados miembros se han enfocado en esta declaración debido a su énfasis en algunos problemas que afectan a las personas en movilidad. Y esta es la versión integral de la declaración. Es bastante nueva y la idea es que todo el continente se vea vinculada por esta declaración. A nivel regional, tenemos el Plan de Acción de Migración 2015-2020 y la prioridad está puesta en la movilidad humana provocada por desastres naturales y el cambio climático. Y esto muestra los intereses que existen para establecer prácticas para reducir este problema entre los Estados miembros. Y luego hay otros protocolos como el protocolo de transhumancia IGAD, que habla sobre la movilidad de pastoralistas afectados por el cambio climático. Luego tenemos el protocolo de movimiento libre del IGAD, que brinda a los Estados miembros apoyo y también a las personas que se ven desplazadas debido a desastres naturales en esta región. Luego tenemos el Plan de Acción y la Estrategia de Cambio Climático Regional de IGAD. Tenemos el Programa de Gestión de Riesgos de Desastres de IGAD. Y lo que quiero decirles con esto es que no es que hay una falta de instrumentos. El problema tiene que ver con la implementación de estos instrumentos y cómo se pueden implementar estrategias a nivel internacional y nacional. Y aquí quiero mencionar que tenemos centros de excelencia que recaudan datos e información dentro de la región IGAD. Nosotros queremos enfocarnos en el Centro de Aplicación de Predicción Climática de la región de IGAD. Este centro está tratando de actualizar los datos sobre el clima y cómo esto afecta a la movilidad humana. A nivel nacional, tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de mi país, que es el Kenia, y están tratando de utilizar herramientas para integrar la migración a las políticas de migración nacional y para tener una estrategia contra el cambio climático. No tenemos todavía estrategias claras, pero sí se están llevando a cabo los debates. Entre ellos implica crear estrategias de mitigación y tratan de integrar los distintos instrumentos regionales que ya mencioné. Aquí quiero mostrarles que si bien pareciera como que hay muchos países que no están haciendo mucho, la mayoría de los países están mejorando su conocimiento y el entendimiento de lo que está ocurriendo con la movilidad producida por el cambio climático. Y tenemos procesos que van a mejorar
el desarrollo de políticas públicas. Ahora quiero presentarles aquí los desafíos que se presentan. Hay distintos temas y problemas que se están abordando a nivel nacional e internacional. Estamos lidiando con el conflicto, con las guerras, con los problemas climáticos. Y los gobiernos no han decidido qué problemas son la prioridad. Y también los países están trabajando para entender cuáles son las necesidades de migración que existen, pero todavía no se sabe si esto es una prioridad para muchos de estos gobiernos. Además, hay una falta de recursos humanos, tecnológicos, financieros, de infraestructura. Y creo que una de las panelistas ya lo mencionó, que muchas veces los problemas de migración de cambio climático muchas veces no están conectados, están desconectados y por lo tanto debería trabajarse más para poder conectar estas dos problemáticas. Y muchas veces tenemos iniciativas que van de arriba hacia abajo, pero esto no es sostenible. Deberían involucrarse las comunidades para lograr soluciones a largo plazo. Luego, tenemos medidas de protección social que están destinadas a las poblaciones nacionales, solo al 7%. Y esas medidas son muy limitadas. Y muchas veces los migrantes no tienen acceso a ningún tipo de protección social. Estos son aspectos clave y en los que vemos que muchos de los países tienen dificultades. Y para terminar, me gustaría citar a la profesora Wangari Maathai, porque ella resume con esta cita mucho de lo que ha ocurrido con el cambio climático en Kenia. Y este es un recordatorio de que uno tiene que lograr empoderar a las personas, informarlas, para que puedan protegerse. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, un honor escuchar a Linda. Creo que cada una de las exposiciones dejó un montón de debates, datos, estrategias, desafíos. Uno de los primeros derechos que se viola en la migración, y esto es algo que tenemos que decir y cada vez más fuerte, es el derecho a permanecer. Y cuando trabajamos cambio climático, lo que estamos pensando es cómo horadamos y cómo se destruye el mundo que pisamos para vivir. Y no puedo dejar de mencionar, ¿sí? Ahora les voy a proponer a quienes tengan ganas de hacer algunos comentarios. Lamentablemente no nos quedó mucho margen porque arrancamos tarde para un debate. Vamos a tener la posibilidad a las 2 de la tarde, arrancamos con un megaforo, va a haber muchos actores clave y yo creo que va a estar divertido ahí, podemos recuperar la discusión. Creo que es más un espacio circular y creo que va a ser como interesante si quedan cuestiones para discutir, traerlas después del almuerzo, pero lo que quiero dejar como cuestión, y creo que Linda abre, digamos, esa pregunta, es qué hacemos y cómo la política, ¿no?, tiene que transversalizar y tejer esta interseccionalidad que todavía nos cuesta tanto como entender en su magnitud, ¿no? Creo que un encuentro como este, y quiero en serio rescatar, acá hay muchos colegas migrantólogos, hay muchos colegas que vienen trabajando temas de ambiente y muchos colegas que vienen trabajando la cuestión de género, y lo que nos cuesta entender, porque esta es parte de la estrategia, digamos, del tardo anarcocapitalismo, ¿sí?, que es realmente lo que nos cuesta entender las vinculaciones. Ayer Nati Gabazo decía en chiste la cuestión del micelio, que tenemos que empezar a trabajar como en ese compostaje más profundo de entender la interrelación de cada una de las cosas que estamos pensando y romper con esas fronteras disciplinares, pero también de las prácticas. Y lo que dejo como cuestión, que es mi inquietud hoy, y lo veo con muchísima claridad, es cómo ya, digamos, esta etapa del capitalismo no necesita de la democracia. Seguimos hablando de normas, seguimos hablando en planos jurídicos, normativos y administrativos, y en el medio la política está barriendo con todo, y en los únicos espacios en donde encuentro una esperanza y encuentro resistencias más claras es en los territorios, que es de donde hay que construir estrategias de acá, digamos, en adelante. Creo que ese es el espacio.
hay una vinculación directa entre quiebre democrático y debilidad democrática, migración y cambio climático, digámoslo y empecemos a gritarlo, ¿sí? Hay una vinculación directa, ¿sí?, entre la ineficacia de las instituciones democráticas y la construcción horizontal de consensos, ¿sí?, y la producción masiva, ¿sí?, de dinámicas de expulsión, tanto en el plano climático como en el plano societal. Y hay que empezar a decirlo, hay una relación directa, hay una relación directa. Entonces, estamos yo creo, en un momento planetario, global, muy parteaguas, en donde estamos ante una crisis institucional, que es institucional, política, democrática, que sin lugar a dudas va a tener efectos y está teniendo efectos sobre las dinámicas de movilidad, que empiezan con las lógicas de expulsión y desarraigo, ¿sí?, que es lo que estamos viendo ahora. Yo no sé si lo vieron en todo este mapa de África, cuando mostraba las zonas de calor literal, ¿sí?, también está mostrando las zonas de expulsión más importantes. Y si hiciéramos el mismo ejercicio en Latinoamérica, probablemente encontraríamos la misma dinámica en el Amazonas y con una serie de sectores que están siendo desplazados. Entonces, creo que estamos obligadas a entender la magnitud de las interrelaciones y de las intersecciones que encuentros como este nos permiten comenzar a vislumbrar, y tenemos que poner en común nuestros saberes y pensar estrategias de contención de daños ya, a pesar de los contextos políticos que son cada vez más regresivos, más negacionistas y casi les podría decir tan afines a yo diría, realmente estamos en una etapa anarcocapitalista total, ¿no? Ya lo sabíamos, el capitalismo es anarquismo, es el desorden de la vida, pero esto ya toma otras magnitudes y creo que tenemos que empezar a poner mapas sobre mapas de cambio climático, sobre mapas de migración, sobre procesos destituyentes a nivel y en los órdenes políticos, y ver cómo, digamos, también hay procesos de resistencia y de lucha que son los que van a sostener proyectos genuinos y estrategias genuinas. Pero dejo abierta, no para el intercambio en todo caso, sino ya para, en todo caso, si quieren alguna devolución de la mesa, si quieren dejar planteada alguna cuestión y la retomamos en el foro. Sí, Marcos, sí. Marcos quería... Me encantaron todas las intervenciones, pero también, Natalia, me encanta el tema de la cuestión de los datos, de la evidencia, que es tan importante, y eso justamente es la apuesta del proyecto que escuchamos antes de Diálogo Diverso y Colombia Diversa. Y no solamente por la visibilización, para construir mejores narrativas positivas, esas poblaciones ellas mismas, y mi pregunta fue como en ese censo, pero en esa investigación que hicieron sobre migración en Argentina, si también tomaron en cuenta la diversidad sexual, las identidades de género, porque es eso que no se visibiliza de forma suficiente, no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel regional. Y la otra apuesta de ese proyecto es también una apuesta política, que también dijiste que esas poblaciones pueden construir sus propias categorías de investigación, preguntas, eso es sumamente importante, pero queremos ir un paso más. ¿Cómo podemos construir capacidades, desarrollar capacidades que esas poblaciones mismas pueden construir sus propios datos, su propia investigación, su propia evidencia para mejor influir políticas públicas y justamente para mejorar su agencia en esas discusiones? Y hay temas muy fuertes, no solamente censo y migración, sino también ahí introducimos el tema de desaparición forzada, como sobre todo en México, Centroamérica, que es muy importante eso. Gracias. Agradezco muchísimo, la mesa ha sido muy interesante, es para el proyecto que estamos empezando en Flaxo, súper útil estos debates, la verdad, porque nuestro proyecto justo se titula La gobernanza de los desplazamientos y es un concepto que a nosotros nos hace mucha bulla, que nos cuesta mucho asentarlo y que estamos ahí masticando recién, tratando de darle un sentido que no sea
bueno, que no sea hegemónico, sino de alguna manera crítico a la comprensión convencional de este concepto. Yo tengo una especie de comentario, pero también para abrir el debate para la tarde, ¿no es cierto?, sobre el tema, digamos, en el sentido de que, a ver, entiendo perfectamente la crisis de la que Ana nos habla, la dimensionamos, la vemos en nuestros estados permanentemente y estoy de acuerdo con ello, pero al mismo tiempo nosotros desde las migraciones sabemos que los estados siguen teniendo un rol fundamental para controlar las migraciones y que no van a renunciar a ese rol pese a la desregularización interna de todo lo que quieran, el libre mercado por sobre todo lo demás. La función de control migratorio de los estados, al contrario, se está fortaleciendo en la región y en el mundo, ¿no? Hoy mismo en Europa estaban haciendo esta revisión de la normativa migratoria para ponerse mucho más fuerte, ¿no? Digamos, en ese sentido. Pero además, digamos, en esa lógica, nosotros nos planteábamos mucho en Flaxo esta discusión sobre cómo visibilizar maximalistamente el problema de las migraciones climáticas. Se vuelve una excusa y ahí entra el tema de los datos, ¿no es cierto?, cómo se construyen las narrativas de los datos, del sentido del dato para el control migratorio, y así ha sido en Europa. Entonces, cuando miramos esta África que expulsa, ¿no es cierto?, migrantes, no solo por la pobreza y la violencia, que siempre ha sido parte de la historia moderna, ¿no?, del África colonial, del África, también ahora vemos las causas climáticas. Entonces los europeos ponen las alertas, las banderas, las mallas y todo lo que pueden de por medio en nombre del cambio climático. En ese sentido creo que sí tenemos que hacer una revisión, digamos, de cómo manejamos esa información, cómo se crean esas categorías de esos datos para visibilizar que efectivamente no vamos a negar el cambio climático, sería caer en la extrema derecha de nuevo, ¿no es cierto?, y en este negacionismo absurdo, pero también cómo manejamos esa data para que eso no se convierta en la excusa y en la categoría una más para el control migratorio. Entonces yo creo que hay un desafío súper interesante que estaría bueno, nosotros obviamente no tenemos respuesta a esa vaina, pero creo que podríamos transar ahí, pensar colectivamente algunas respuestas. Muchas gracias. Mientras voy al siguiente puedo ir metiendo también mi comentario, solo que como está en el otro punto voy a aprovechar. Primero, voy a aprovechar, agradecer a Linda porque una parte de nuestro objetivo y de este encuentro internacional era traer la voz de otras zonas del sur global. El intercambio con África es muy importante entre América Latina, pero con África hay muchísimos temas que tenemos que debatir, muchísimas cuestiones en común y muy diferentes a la vez que también nos ubican a nosotros en dónde estamos parados. Y Linda, te dejo también una pregunta porque aquí tenemos muchísimas organizaciones de migrantes y pensando en la política y la construcción de datos y la necesidad de empoderar a las comunidades, me preguntaba si allá en África existen estas organizaciones de migrantes con las que vos puedas trabajar para construir esos datos. Y después, mientras voy terminando, tenemos que en la próxima encuesta en la ENMA tenemos que agregar la variable ambiental, porque nosotros desde la universidad también tenemos un rol importante en la construcción de datos para informar las políticas públicas. Y mira, lo logré y llegué a tiempo. Muchas gracias. Agradezco por el evento, agradezco por esta mesa. Un poco la pregunta para Natalia. Hablabas de estos mecanismos de consenso ligado a la gobernanza, ¿no? Me gustaría, y aquí lo ligo para la tarde también, ver cuál es el rol, cuál es el papel de los organismos internacionales en estos consensos. No sé, no me atrevería a decir en la construcción de estos consensos, sino más bien en, de pronto, y aquí lo digo quizá con esto me explico, con los datos también, ¿no? Muchos de los organismos internacionales, estoy pensando en salud, por ejemplo, tiene ya construidas determinadas categorías a partir de las cuales
se busca medir y representar determinadas realidades, ¿no? Y de pronto son esas mismas categorías de estos organismos internacionales aplicados a contextos totalmente diversos que, más que por eso digo construcción de consensos, se imponen de pronto estas maneras de medir y eso contribuye a esto de la gobernanza o a determinado tipo de gobernanza, ¿no? Entonces lo dejo planteado ahora, pero creo que en la tarde también va a ser un momento adecuado para dialogar sobre estos aspectos, ¿no? Y finalmente agradezco las palabras finales de Ana Paula, ¿no? Sin duda. Gracias. Creo que no tenemos tiempo de responder, o sea, van a quedar las preguntas. Perfecto. Y Linda, lamentamos mucho que no estés acá y son por cuestiones migratorias nuestras colegas no pueden estar acá de África porque les negaron la visa y por los tiempos de gestión del visado. Así que vamos a ver si la próxima lo resolvemos. Linda, queremos darte la mesa, sos nuestra invitada de honor. Y además sabemos que estás en un día feriado y por lo tanto queremos dispensarte y liberarte para que disfrutes de tu descanso allá. Pero bueno, si te animás, nos gustaría mucho que cierres el encuentro. Voy a tratar de hacerlo, voy a hacer lo mejor posible. Y también voy a tratar de responder a la pregunta de Natalia. La pregunta tenía que ver con las posibilidades de recolectar datos. Las organizaciones de migración, de migrantes, perdón, no pueden recolectar datos en tiempo real, pero estamos tratando de reforzar las capacidades de las agencias nacionales también de recolección de datos y de construcción de estadísticas. Una vez que eso se refuerce, seguramente también vamos a poder jugar con otros jugadores, ¿no? Porque es muy difícil trabajar con las organizaciones migrantes, pero sí quiero decir que son parte del proceso cada vez más y opinión, por lo menos por los años en los que he estado trabajando en este campo, ha cambiado muchísimo para bien. Porque sí, todavía estamos un poco atrasados, creo que estamos yendo en la dirección correcta. Me gustaría poder llegar un poquito más rápido en esa dirección, pero me encantaría poder seguir profundizando el intercambio de regiones, porque realmente aprendo muchísimo de los intercambios con América Latina y de las estrategias que están desplegando ahí. Así que muchísimas gracias por escucharme, por haberse tomado el tiempo. Me parece que todos hemos aprovechado de las distintas perspectivas. Muchísimas gracias, Natalia, por gestionar esto y cierro con esto, si les parece bien. Muchísimas gracias.